Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien, llegamos al viernes en La Máquina de Pensar y hoy vamos a inaugurar una sección especial, no sé cuánto vamos a durar, pero esta sección, pero ¿qué va a pasar? El 15 de marzo próximo, La Máquina de Pensar cumple 10 años, su primera década acá en Radio Uruguay, y vamos a inaugurar lo que hemos dado en llamar el sótano de la máquina. Vamos a tener un repaso de algunos momentos valiosos de estos 10 años, vamos a compartirlos con ustedes. En esta ocasión vamos a oír, los invito a oír la presentación de Culito de Rana, que es una antología del poeta colombiano J. Mario Arbeláez, uno de los grandes poetas colombianos vivos, y que esto fue hecho en el 2010, fue grabado en el Festival Eñe, y contó, bueno, con la presencia del autor y con la presencia del editor del primer libro de J. Mario aquí en Uruguay, Gustavo Maca Wojciechowski. Así que vamos a oírlos ya. Y bueno, si bien esto está anunciado como un cara a cara, en realidad yo voy a hacerle algunas pequeñas preguntas porque la figura es J. Mario. A mí me tienen todos los días, así que no es tan necesario. La tarea de editar libros a mí me resulta sumamente placentera. Y máxime cuando se trata de un amigo, cuando se trata de un poeta al cual yo admiro. Me divertí mucho haciendo este libro, lo disfruté mucho y espero que ustedes también lo disfruten. Está editado por la editorial Yauguru, pero entremos en tema. Primera pregunta, J. Mario. Tú sos oriundo de Cali. Cuéntame un poco de tu infancia en Cali y cómo a través de esa infancia llegaste a la poesía, al mundo de la poesía. Por ahí hay alguna figura bien interesante, como la figura de tu padre, que haces mucha referencia en tu libro anterior, en Paños Menores. O sea, te estoy haciendo como 3 preguntas a la vez, así hablo menos yo y hablas más tú. Yo nací en Cali, producto del encuentro de dos familias de sastres. La una, la de mi padre, proveniente de Río Negro, en Antioquia, y la de mi madre, proveniente de Ambato, en el Ecuador. Mi padre oyó en Río Negro, Antioquia, que en Cali se había establecido una especie de fiebre del hilo, por cuanto se habían instalado allí importantes sastres y que tenían esa industria andando, y él como aprendiz de sastre, o bueno, ya un poquito más avesado en esa disciplina, decidió viajar a Cali y buscar pues su futuro con su profesión. Llegó y fue prácticamente instalado, acogido en la sastrería de mi abuelo, el padre de mi madre, donde había 12 obreros alrededor de una inmensa mesa de sastrería, y muy pronto se enamoró de mi madre. Desde luego que no lo dejaban pues acceder a la princesita, pero un día que hubo que cambiar de local de la sastrería, le pidieron a mi padre que guardara mientras tanto en la casa de su familia la mesa de sastrería, que era una mesa inmensa, como de 6 metros de larga y bastante ancha y poderosa. Entonces fueron todos los sastres por una calle llevando esa inmensa mesa, la entraron por un zaguán, que antes había la puerta de la calle, luego un zaguán, un contraportón, y entraba a la casa, y a duras penas lograron entrar a la mesa, corriéndose. Así era delimitada el tamaño con el portón. Entró muy bien, hicieron el trasteo, mandaron nuevamente por la mesa, y cuando la fueron a sacar no salió.
y el abuelo, para no perder la mesa, consintió en que mi madre se casara con mi padre y instalaran la sastrería, y es una cosa como muy, muy erótica, ¿no? Bueno, ahí nace, ese es el origen de mi novela La Casa de las Agujas, que estoy trabajando por solicitud de la editorial Planeta. La sastrería para mí siempre entonces me fue una maravillosa profesión, sobre todo porque el padre de mi principal escritor que me haya influido es Henry Miller, ¿no? El autor de los famosos Trópicos de Cáncer y Capricornio, que después de ser considerado un pornógrafo terminó siendo casi un santón por sus libros espirituales, y entonces su padre también era sastre y tiene en Primavera Negra una bella referencia que se llama precisamente la sastrería. El ángel es mi marca de fábrica. A mi padre, cuando lo liquidó el patrón judío, después de 15 años de trabajar en su sastrería, no tenía para pagarle las prestaciones sociales y le entregó una inmensa caja con una gran gruesa de agujas alemanas que él guardó en un escaparate encima de un armario, sin abrir, sellada siempre. Pasados muchos años hubo necesidad de una aguja y no se encontró, y alguien abrió un huequito en la caja, sacó una y la insertó, hizo lo que tenía que coser, y luego nunca se repetía el uso de una aguja 2 veces. Entonces cada vez se sacaba una aguja, y terminado el trabajo la ponían en una puerta, en la pared, y así poco a poco se fue llenando de agujas la casa, ¿no? Parecían banderitas con distintas hebras de hilo, pero se fue volviendo complicado porque, por ejemplo, mi padre las utilizaba, las agujas las guardaba tejidas, entrecosidas en el borde del bolsillo del pantalón o en las solapas de los sacos y todo. Y mi madre, lavando la ropa, terminaba con una aguja clavada en la palma de la mano y había que llevarla pues al hospital a que le sacaran. Terminaban tanto que en el sancocho, por ejemplo, uno cogía el tenedor a partir la papa, una papa cocida con una aguja dentro, ¿no? Más aún llegó a ver que yo llegaba borracho de mis noches de parranda con los nadaístas y caía sobre la almohada, y una vez en la almohada tenía una aguja y me clavé una aguja que recuerdo, pensé que el ojo se reventaba, pero les advierto, los ojos no se revientan. La córnea lo recibe y fui al espejo, me lo saqué. De modo que eso se volvió una pesadilla, pues las agujas se tomaron la casa y prácticamente pues esa fue la ruina de la Casa de las Agujas, y es el argumento de la novela y el origen de la entrada en la poesía. Estamos entrando en la poesía, Como verán, la poesía de J. Mario tiene mucho que ver con el humor. Cuéntame entonces, porque ya que hablaste de los nadaístas, el grupo nadaísta que surge por fines de los 50, principios de los 60, de alguna manera es cogeneracional de otros grupos vanguardistas. Los nadaístas en Colombia, el techo de la ballena en Venezuela, el corno emplumado en México, eco contemporáneo en Buenos Aires. Los sánsicos. En Ecuador, ¿no? O los huevos del Plata de Clemente Padín en Montevideo. Eran jóvenes que de alguna manera veían la literatura de una forma distinta a como se la veía en el común de la gente o en la academia, y que irrumpieron en el panorama literario. Contanos un poco cómo fue toda esa experiencia de los nadaístas, qué significa, cómo fue esa movida. Cursaba el 6º de bachillerato en el Colegio de Santa Librada de Cali, cuando oí por la radio que un profeta, un autollamado profeta de Medellín, acababa de hacer su llegada a Cali a predicar su evangelio de la nueva oscuridad, que era el movimiento nadaísta que acababa de fundar y de lanzar su manifiesto. Yo, como estaba ya ducho en la obra de Federico Nietzsche, sobre todo así hablaba Zaratustra, un libro tremendo que ahora veo que lo leen las chicas como libro de autoestima o autoayuda, pues entonces asistí al encuentro con el profeta, y después de su conferencia dijo quiénes quieren asumir el nadaísmo en Cali.
Entonces yo me presenté voluntariamente, me ungió, le mostré unos poemas, me dijo, ¿los rompemos ya o los rompes cuando llegues a tu casa? Porque por ahí no es la cosa, ¿no? Entonces, bueno, los rompimos de una vez, nos fuimos a beber y bueno, y quedó fundado el nadaísmo de Cali. O sea que el nadaísmo tuvo dos sedes principales, Medellín y Cali. La gente dice, claro, entonces de ahí son los antecedentes de los famosos carteles que aparecieron posteriormente. Incluso un crítico muy sagaz dice que no solo fuimos antecedentes literarios, sino que por haber también comenzado a consumir marihuana, pues era que les abrimos la compuerta a los traficantes posteriores. Pero eso no tiene nada que ver, porque lo nuestro era de verdad, ese consumo de sustancias lisérgicas era una manera de recuperar el espíritu del cual habíamos renegado. Y posteriormente, casi 10 años después, llegó una nueva generación que fue el hipismo, ¿no? Y esa generación, siendo tan pacífica, fue la que en realidad hizo la revolución, porque congregó a todas las clases sociales, juventudes de todas las clases sociales, a consumir cannabis, mientras un movimiento guerrillero, como fue el M-19, que se decía que había tenido también una influencia del humor del nadaísmo, terminó haciendo la paz. Entonces, la guerrilla del M-19 hizo la paz, los hippies hicieron la revolución y los nadaístas hicimos el amor. De modo que esa fue la entrada. Naturalmente que pues perdí el bachillerato, fue el único bachiller en la historia del colegio al que no le dieron el diploma, pero posteriormente escribí un poema que se llamó Santa Librada College, para ponerlo más sofisticado. Claro que debía ser Santa Librada School, pero pues por algo perdí el bachillerato. Y ese poema se volvió tan famoso que le dio la vuelta al mundo en bicicleta rápidamente, y gracias a eso, cuando me gané el premio de la editorial Oveja Negra, que era de García Márquez en 1980, me llamaron para otorgarme flamantemente, le hicieron misa a mi mamá, le regalaron un ramo de flores, arreglaron las calificaciones, borraron con sonite lo que había perdido y me la pusieron bien y me otorgaron el flamante cartón de bachiller honoris causa. Eso solo había sucedido otras 2 veces anteriormente, solo con el compositor vallenato Rafael Escalona, el cual figura en 100 años de soledad, y el expresidente Turbay Ayala. Ni Escalona ni yo tuvimos que pagar un peso por el diploma. Bueno, entonces de ahí en adelante la poesía, que para muchos es la elección del fracaso, para mí ha sido mejor dicho, la satisfacción completa de mis deseos. Pienso pues que la poesía precisamente es el cumplimiento de los sueños, ¿no? En especial de los sueños húmedos. Pero no me refiero únicamente a la sensualidad, sino los sueños húmedos son como, por ejemplo, viajar a esos puertos que uno ha tenido siempre en su memoria y en su anhelo, y como es haber llegado a Montevideo. Entonces, gracias a la poesía, gracias a la embajadora de Colombia, gracias al diseñador y editor de mi libro, pues estoy feliz entre ustedes esta tarde. Bien, ya que estuviste hablando de esas cosas, ¿te animas a recitar La venganza china? ¿Cómo no? Venganza china. Este es como mi arte poética. Los agentes secretos que me perseguían están ahora en las mismas cárceles donde pensaban guardarme. Las novias que me abandonaron están casadas con zarrapastrosos. La agencia de arrendamientos que pretendió entablarme juicio de lanzamiento fue cerrada por el gobierno. Los empresarios que vetaron mi solicitud de empleo han visto quebrar sus negocios. El Pisaverde que perjudicó a mi hermanita en una piscina se ahogó en Juan Chaco. Los profesores que me hicieron perder el bachillerato se han puesto verdes, viendo en el pequeño diccionario de pastas verdes editado en París, en la letra A, Arbeláez J. Mario, Cali, 1940, poeta. Muchas gracias. Contanos un poco
Para seguir en el tema de los nadaístas, ¿cómo eran las acciones que hacían? Hay un incidente que tiene que ver Brigitte Bardot, por ejemplo. Contanos un poco cómo eran las acciones poético-sociales, digamos, de los nadaístas. Como los nadaístas éramos menores de edad por entonces, casi todo el grupo tenía 18 años. Gonzalo Arango, que era el fundador, tenía 24, 25. Y éramos de provincia, y éramos de clase media baja, pues entonces seguramente no íbamos a tener acceso a la publicidad ni a la publicación en los medios masivos que por entonces eran los suplementos literarios de los periódicos El Tiempo y El Espectador de Bogotá, pero de todos los periódicos de provincia. Actualmente esos suplementos han prácticamente desaparecido, y si no han desaparecido ya se dedican a todo menos a la literatura, más bien a la farándula. Entonces, para darnos a conocer teníamos que apelar al escándalo y la propaganda, es decir, hacer el amor en los cementerios, por ejemplo, y decirle al sepulturero que avisara a la policía para que nos capturaran, muertos de miedo, ¿no? Pero también, por ejemplo, Gonzalo Arango dijo, hay un encuentro de escritores católicos en Medellín, vamos a sabotearlo. Escribió un panfleto tremendo, mensaje bisiesto a los escribanos católicos, y fue con sus amigos y tiró en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, distribuyó el manifiesto como en forma de hojas volantes, pero además alguien tenía esas bolitas de vidrio que tienen adentro un ácido, azafétida y cloroformo, y las quebraron. Eso llaman el pedo químico los estudiantes de la Universidad Nacional, y eso hace que la gente salga volando y con los ojos llorosos y todo. Por lo cual encarcelaron a Gonzalo Arango, lo tuvieron en la pavorosa cárcel de La Ladera un par de semanas, hasta que, bueno, lo sacó un ministro entonces, Otto Morales Benítez, que era ministro de Trabajo, ¿no? Posteriormente asistieron varios nadaístas a una santa misión española que llegaba a la Catedral Metropolitana de Medellín. Y lo que pasa es que antes de los hippies teníamos unas presentaciones muy horripilantes, digamos, ¿no? Las melenas largas, las chaquetas de camisas rojas, un vestuario verdaderamente extravagante. Entonces eran fácilmente detectables por las beatas de la misa. Entonces, en plena misa de medianoche, cada uno de los nadaístas comulgó y se sacó la hostia, la guardó entre el pañuelo de la novia, en la libreta de direcciones, entre el libro que llevaba, y a uno se le cayó. Seguramente pues, la lengua la tenía seca, quién sabe por qué, y le rodó. Comenzó a rodar la hostia, y él, para que nadie viera, la tapó con el piececito, ante lo cual pues alguien gritó sacrilegio, alguna beata de esas, y el hombre, para que desapareciera el cuerpo del delito, pues el cuerpo de Cristo, pues la frotó rápidamente, ¿no? Hasta que quedó pues una harinita. No, peregrinaciones hubo en esa harina pues para hacer un desagravio, y a estos toda la multitud, la horda, como en la Edad Media, los perseguía por las calles hasta capturarlos. A uno le pegaron una puñalada con un Cristo de lata y lo salvó el obispo. En todo caso terminaron todos en La Ladera. Y posteriormente a otro poeta por un virgo, ¿no? que se comió también, lo llevaron a La Ladera. Entonces esos eran los delitos extraordinarios por los cuales pagamos cárcel. El año antepasado, hace 3 años, el alcalde de Medellín convirtió esa tenebrosa cárcel de La Ladera en parque biblioteca y nos invitó a todos los nadaístas como desagravio a que la inauguráramos, y nos dio todas las excusas del caso por haber estado en esa cárcel por crímenes inexistentes. Posteriormente de eso, entonces los nadaístas amenazamos los de Cali, al alcalde de Cali, para que destruyera la estatua de la María. Ustedes saben, María es la célebre novela de Jorge Isaacs de tendencia romántica, y a cambio de esa estatua toda romántica erigiera el busto de Brigitte Bardot desnuda. Desde luego que fue otro escándalo, pero gracias a esos escándalos entonces ya nos abrieron las puertas literarias y comenzamos a publicar nuestros cuentos, poemas y manifiestos. Ese era
el origen del terrorismo que utilizábamos por entonces, como ven, un terrorismo bien inocente, terrorismo verbal básicamente, por el cual también nos aplicaban el consejo verbal de guerra. Pero cuando ya nos cansamos de eso y ya vimos que se nos abrían las puertas de los periódicos, le dejamos el terrorismo a otros más tenaces que nosotros, como el señor Osama, o Bin Laden, y bueno, y los que ya conocen en nuestro país. Continuamos con la presentación de J. Mario Arbeláez, el poeta colombiano, y Gustavo Maca Wojciechowski, hablando del libro Culito de Rana. Bueno, bien, lleguemos a Culito de Rana. Contanos un poco, para los que no los conocen, cómo es la estructura del libro. Si bien es una antología poética, parece un libro unitario. Contanos un poco. Bueno, a raíz de nuestro encuentro en México, cuando me manifestaste, después de mostrarme tus hermosas ediciones, que tendrías un gusto grande en poder acometer una antología, y teniendo pues de presente la invitación de la Embajada de Colombia para visitar Uruguay, me propuse hacer una antología, pero no una antología suelta como un caldo de grillos, digamos, sino con una unidad que tuviera el libro y que lo hiciera como un libro especial. Entonces tomé como los poemas amorosos o cercanos al amor, porque pues en realidad no soy muy dado al poema amoroso para conquistar, tanto que en uno de mis poemas digo: a nadie le deseo, ni a mi peor enemigo, ser amado como yo amo. Entonces tomé esos poemas, hice la hilación a través de 5 compartimientos con títulos propios para el libro, y termino con 2, o sea, casi el 40% del libro son poemas inéditos que son tomados de los temas narrativos que utilizo para mis columnas de prensa. Porque entonces, ¿qué hice? La hice doble. Como los periódicos ya no publican poesía, entonces cogí mis columnas y les metí como embuchado el poema. Embuchado se le dice allá como las cosas que se meten a la cañona. Tendría que explicar también qué es la cañona. Claro. Embuchado sí, la cañona no. A la brava, pues, digamos. Y por otra parte, pues también es mi venganza china para quienes, que saca de clavo, para quienes decían: no, pues el poeta que tan buen porvenir que tenía como poeta, pero se dedicó a escribir para la prensa. Entonces, con algunos de los artículos de prensa he preparado este libro, que estoy muy satisfecho de él. Es el libro que más me ha emocionado, a pesar de que los 4 anteriores han ganado premios de poesía, y quién sabe para dónde va. Yo creo que va para un puesto muy importante en el futuro. Y ahí están los poemas que más me gustan. Bueno, bien. Tenés que leer alguno. Bien. Amores consentidos. Para contrarrestar a la muerte que nos acosa, la mejor inversión que se puede hacer con los 5 sentidos es la inversión amorosa. Salir de conquista. La vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato son los 5 cimientos de un buen levante. La ves venir a 20 metros en un centro comercial, el pelo negro al viento, su cara orlada por 2 cejas triunfales y una sonrisa cantarina, cadenciosa con la cadera, orgullosa con su atavío, que es más sugestivo a los ojos, pues oculta lo que se aguarda. Sientes que el amor entra por los ojos y das gracias a Dios por el don de la vista que te permite contemplar la belleza de su criatura. En ese momento, ser ciego sería una desgracia. Ya más cerca tienes acceso al olor de avena machacada de sus axilas, al aroma del champú electrizante, al eco del perfume de su entrepierna, al hálito de su voz cuando te saluda. Ya para entonces sientes que el amor penetra por la nariz y das gracias a Dios por el don del olfato que te permite asimilarla por los pulmones. En ese momento, ser anósmico sería una desgracia. Si tienes suerte y puedes iniciar una conversación, oirás la cadencia de su palabra, el gorjeo de su risa pequeña, el ritmo de su acompasada respiración que roza tus tímpanos,
su taconeo sobre las suaves baldosas, su susurrar al son de la música, el suspiro de alivio cuando la aprietas en la pista de baile. Sientes que el amor te entra por las orejas y das gracias a Dios por el don del oído. En ese momento, ser sordo sería una desgracia. Si la sabes llevar bailando, puedes llevarla a donde quieras y hasta lograr besarla. Sentirás la delicia del sabor de sus labios y de su lengua en las papilas gustativas y en el cielo del paladar. Y tu lengua, que participa de la percepción del sabor y del tacto, será el punto de convergencia de sus filamentos magnéticos en los labios donde la pongas. Sientes que el amor te entra por la boca y das gracias a Dios por el don del gusto. En ese momento, ser agéusico sería una desgracia. Digamos que te fue bien en el club privado donde empezaste a darle manivela al sentido del tacto, con las manos y con el cuerpo. Te irá mejor en la recámara donde entrará a funcionar la mejor parte del cuerpo, aquella que es a la vez receptáculo y emisor del placer del ser. Se aclaran las yemas de los dedos, la lengua muda de sentido y en vez de representar el gusto, se pasa al tacto. Sientes que el amor entra por la piel y das gracias a Dios por el don del tacto. En ese momento sería una desgracia ser apelafésico. ¿Has tenido noticia de gentes que han perdido uno o varios sentidos y complementan con los que les quedan los que les faltan? Digamos que hacen de tripas corazón y tal corazón les queda bien hecho. A veces su pareja también es lisiada de algún sentido y la solidaridad amorosa se crece con ese despojamiento. Se juntan así los dos más nobles pasiones, el amor y la enfermería. Mientras que quienes gozan a tutiplén del piano de los sentidos, en vez de disfrutarlo, terminan ofendiéndose porque el otro lo miró mal, le pegó un grito, le olió raro, le supo agrio, lo fastidió con sus bruscas caricias. Perversión de los sensuales sentidos que solo se presenta en las parejas a las que no les falta nada. Ay, de que no pudiera ver las maravillas del cielo entre las cuales destella con luz propia mi ángel ofreciéndome una rosa entreabierta. Ay, de que no pudiera oír la música de su voz y su voz cantante en las fiestas y sus gemidos complacientes a la luz de los candelabros. Ay, de que no pudiera oler su pelo y perfumes y el almizcle de sus cucos y su alegre transpiración en las sábanas. Ay, de que no pudiera gustar del sabor de sus besos, puesto que mejores son sus besos que el vino, como cantó el escriba de los cantares. Ay, de que no pudiera tantear con las 5 puntas de mi mano la estrella de mi amor que ilumina todas mis noches. Picaflor de Camposanto. Asistí ayer a la cremación de un amigo en un jardín de paz donde hace 25 años llevé a enterrar un amor. El amigo había muerto después de un fructífero padecimiento de largos años, y mi amada de entonces de un estrellón repentino contra la niebla en una carretera desierta. Después de la ceremonia, cuando todos se fueron y quedé solo, eché a caminar por entre las tumbas a ver si identificaba aquella donde reposa la que un día fue la razón de la sinrazón de mi vida, única justificación de permitir el progreso hasta el deterioro de estos tejidos que Dios me dio. Debo manifestar que sobrevivir me fue duro, hasta que encontré en un colegio a otra chica que se me presentó como la reencarnación inmediata de aquella que había perdido. Y en verdad que era idéntica en casi todo, tanto que todavía la mantengo.
Me sentí avergonzado al reconocer que desde la fecha en que dejé depositada en la huesa a mi requerida, y a pesar de haber pretendido enterrarme vivo con ella, de lo que me hicieron desistir a palazos los sepultureros, no volví nunca a visitarla con una flor. Así es el corazón humano de ingrato, por lo menos el mío, pero solo con los amores. Di vueltas y más vueltas con el sol enfocado en mi coronilla. La orientación no es mi fuerte y detesto preguntar dónde queda lo que solo a mí me interesa. La pista mnemotécnica era un arbolito que daba a la autopista y lógico que ahora tenía que ser una ceiba señera. La encontré luego de evadir en zigzag deudas con niños que entre los túmulos jugaban a la rayuela. Allí estaba. Sobre la piedra caliza, su nombre había sido borrado por las lluvias y el epitafio por los vientos, pero había también algo manuscrito por la intemperie. Reconocí los caracteres. Esa era su letra inconfundible. 3 sílabas. Vie, jo, ven. Los espantos no son mi fuerte, pero los vellos de mis brazos se me pusieron de punta. Tal vez el viejo era yo ahora, como la joven ella entonces, y era evidente que me llamaba cuando llegaba a reportarme. Sería una seña de mi amigo que mucho tenía de brujo y quien en vida había hecho los libretos para narrar la historia de esta niña prodigio. Antes de improvisar una plegaria, tomé prestada una flor de cada una de las fosas vecinas y sin detenerme a examinar si combinaban, inserté el bocadillo en el agujero. La decoración no es mi fuerte. Soy un artista de vanguardia y ella sabía que mi especialidad era romper con las convenciones. En voz baja le recé algo así como que continuara siendo mi polo a cielo como antes lo fuera a tierra, lo que me daba una superlativa cobertura poética. Que me perdonara por haberla suplido con alguien que era tal vez ella misma a pesar de que estaba viva, pero si no lo era, que por favor corrigiera mi yerro. Que nunca la olvidaba aunque no cumpliera con el ritual de visitar a los fieles difuntos. Que los cementerios me asustan. Que no había sido aún capaz de redondear el poema autoprometido que la convertiría por lo menos en una Julieta de los espíritus, que había logrado conjurar las amenazas de muerte, pero que ya venían por mi próstata. No sé de dónde me salieron unas lágrimas de farsantes que rodaron derecho a salarme las comisuras. Una joven de la edad de mi ex, que arreglaba las tumbas gemelas del papá y la mamá, me alargó un Kleenex para secarme los ojos. Debió quererla mucho, me dijo, habida cuenta de tamaños lagrimones. ¿Y quién no quiere a su madre?, mentía la joven que me regaló su sonrisa. Es usted muy sensible, y usted tan bella que parece que me la mandara mamá. ¿Está solo? Solo y sin carro. Pobrecito, venga, lo llevo. Y aquí vamos. Tengo que pensar rápido. Los moteles no son mi fuerte. Le pido que pare en un café internet. Despacho este informe al periódico. Vamos ahora a escuchar la tercera parte de la charla entre J. Mario Arbeláez y Gustavo Maca Boisechov. Y termino con mis 7 Claudias. La venturosa mañana del pasado 12 de octubre, aniversario del descubrimiento de lo que después sería América, me despertó mi mujer Claudia Jaramillo con un beso inacostumbrado para felicitarme por recordar la fecha de nuestro aniversario. Pues me había pasado toda la noche repitiendo dormido y en distintos tonos de voz: Claudia, Claudia, Claudia. 21 años atrás había hecho su celeste aparición en mi Garçonnier, de poeta tocado, de publicista, con una heliconia en la mano
y en la otra su neceser, pues acababan de despedirla de su puesto de mesera en Andrés Carne de Res. Vaya uno a saber por qué, pero el caso es que estaba loca por mí. Tenía 22 años menos que yo y pensé que querría aprender de la experiencia de un reproductor de Miller y Nabokov sutilezas estilísticas que no estarían al alcance de las relaciones de su misma edad. No hay mal que por bien no venga, es el consuelo paradójico que expresa mi bienaventurada cada vez que ocurre una desventura. En este caso, la desventurada sería la anterior Claudia, quien había decidido empacar e irse para Miami en busca de fortuna y olvido. Como el espacio en el ropero estaba vacío, ahí decidió la novilla meter lo suyo, sus mudas vaporosas, sus tenis, sus panties, sus negligés. Hoy agradezco a Andrés por el corte de su hermanita que me ha permitido por tantos lustros el disfrute de carne fresca. Me persiguen las Claudias, como me persiguen los milagros de cada día, las divinidades hindúes, los viajes mar afuera, los libros y las botellas. Y eso que soy malo para cantar el amor, ¿cómo será que esta es la primera romanza que entono, dedicada a la mujer que más me ha durado sin dejarme caer del recto sendero de la bonanza? Más que esos pretendidos amores eternos que fueron solo parpadeos de primera vista, y espero que me siga durando cuando la vida me la ponga dura. Me pidió que como presente de aniversario le hiciera sobre esta nuestra cama que se nos ha desfondado 14 veces sin que haya tenido que ver la polilla, una reseña puntual de sus antecesoras, hasta donde la caballerosidad me lo permitiera. Ello para estar prevenida frente a posibles chismes de caridad. No tuve que hacer mucho esfuerzo para acceder, yo por ella hago lo que me pida, mientras no malogre mis hábitos ni me seque el bolsillo. Te referiré, cariño, la verdad acerca de mis 7 Claudias. Comenzaron a llegar cuando mi primera mujer, previsiva, después de leerme el tarot, me tiró la maleta por la ventana y me tuve que refugiar con mis libros y mi babel de borradores en una pensión de viajeros. Allí conocí a Claudia I, esposa modelo de un pintor erótico geométrico del que pronto se separó. Era cantante y bailarina de tangos, todo un ciclón. Con tal cuerpo ni ropa necesitaba, la vestía de perfume y besos. Duramos 7 años. Claudia II era profesora de comportamiento y solo me visitaba los sábados, pero me daba sopa y seco para toda la semana. Duramos 5. Claudia III había escapado de un convento y estaba intacta. Era la virtud encarnada como una uña, pero muy pronto me la ganó el feminismo. Al primer conato de bofetada me sacó revólver. Un día que me descuidé en el gimnasio, me dejó por otra. Duramos 4. Claudia IV era una ejecutiva de raca mandaca. No se sabía si valían más sus gafas ahumadas que el Maserati. Me enseñó a comer con 3 tenedores y a beber cada licor en su copa. Y cada vez que me llevaba a un motel, era a Panamá o Punta Cana. Duramos 7. Otras 2 Claudias tuve, de las que no puedo dar pistas mayores porque las puedo perjudicar en sus historiales. Duré con cada una 7 años. En todo caso, no fueron ni Claudia de Colombia ni Gurizati. Te tocó ser la Claudia 7, mi corola de picaflor, pero ahí planté. Puedes estar segura de que a partir de ti no ha habido más Claudias. Lo único que le preocupó fue que, haciendo la sumatoria temporal de mis relaciones,
debía tener cerca de 100 años. Descuida, corazón, fueron simultáneas. Agradeció mi sinceridad, me alargó otro beso y se fue a prepararme los huevos del desayuno, mientras que con el corazón livianito por la confesión me empeñaba en un solitario. Un hombre que ha tenido tantos amores es porque no tiene ni puta idea del amor, le confesé en la cocina. Es el único caso en que la abundancia es sinónimo de pobreza. Eso es lo que parece haberme pasado, pero siento que me estoy resarciendo y estoy seguro de que puedes hacer por 7. No me lo digas, escríbelo. Ella sabe que lo que importa de un marido no es con quién se acuesta, sino de quién se levanta. Y en 21 años no ha habido mañana en que no me haya levantado de ella. Feliz aniversario, querida. Brindar con la muerte. Todos los días recibe mi buzón las más variadas sorpresas, ediciones fantásticas, invitaciones a viajar por el mundo, postales humorísticas, anónimos insolentes y hoy, en sobre especial, el veredicto del Honorable Tribunal Médico, resultado de una endoscopia y una biopsia de mucosa gástrica antral. Dice: gastritis crónica atrófica activa con cambios marcados de metaplasia intestinal completa. Tengo 66 años recién cumplidos, la misma edad de mi padre cuando se desprendió de la vida a causa de un cáncer. Durante todo el año estuve haciendo aspavientos de estar superando el límite fatídico. Como no tengo ni idea de lo que significa el dictamen, se lo envío por fax al iriólogo que me ha estado viendo y él me responde que mejor vaya presto al gastroenterólogo, que eso de la metaplasia le preocupa. Entonces cometo la burrada de buscar metaplasia en el internet y cuando al final de la definición veo la palabra cáncer, así sea condicional, se me para el poco pelo que acaban de reinsertarme. Preocupado por lo que podrá ser del mundo sin mí y de lo que será de mí sin mi vida, se me vienen a los ojos esas lágrimas que no brotaron en todos los entierros a los que asistí de vestido negro. Me siento por anticipado mi propio deudo. Cuando a papá le hicieron la biopsia, ese pellizco en la caparazón del cangrejo que se había pasado dormido un cuarto de siglo, se le activó de repente y se lo llevó en pocos meses. Él nunca había querido ir donde el médico, a pesar de lo flaco que era. El cáncer son los médicos, dijo, y le tocó morir en el pavor de su aserto. Cada día me parezco más al vivo retrato de mi padre, escribí al comienzo de uno de los poemas que le dedico, y hoy parece que es el día en que más me le parezco. Acabo de cerrar conmocionado El olvido que seremos, el libro de Héctor Abad Faciolince, donde habla de la pacífica vida de su padre y venga su muerte violenta con la ternura de la palabra. Lo que siempre quise hacer con mi padre, aunque murió por sus propios medios, si es que así puede decirse del cáncer que él incubó. En la soledad de mi estudio, repasando con el plumero las obras completas de Proust, de Conrad, de T.E. Lawrence, de Faulkner, que ya nunca volveré a abrir. Destapo esa botella de sello azul que tenía para alguna ocasión especial y la voy instilando. Tenía en turno las biografías de Bob Dylan, de Andy Warhol y de Santa Teresa de Jesús, esta última por recomendación de Cioran,
y del cielo y del infierno de Swedenborg. Más de media biblioteca se me quedará por leer, como más de media humanidad por amar, como más de la mitad de mis poemas por escribir. ¿Con qué cara llegaré a la presencia de Dios si es que me gané el privilegio? Tengo la seguridad de que me va a recibir sin mucha antesala. Ante todo, le cuestionaré por haberme hecho partícipe del don de la vida en un país donde nada vale. Pero le agradeceré por haberme dado, por los medios menos recomendables, los del espiritismo, la vislumbre certera de su existencia. Y ahora, ¿con qué cara despedirme de las criaturas de luz que dan vueltas alrededor de este corazón que aún bombea? No puedo quejarme de lo que me tocó en suerte. Tuve padres y hermanos amorosos, amigos geniales, compañeras incomparables, 2 hijos sensacionales. En mi jardín veo